Aquí estamos en el último tándem perfecto de esta temporada y pues de tal y como lo conocemos y no nos hemos preparado nada. ¿Qué le parece a usted? Qué falta de profesionalidad, ¿eh? Con lo bien No, que no hemos nos estado hemos preparando preparado los dos, nada. Y le voy a ¿verdad? decir más, señor Igea. La verdad es que no tengo absolutamente ni idea de qué hablar. Pues nada, Pero hasta aquí tándem perfecto de hoy. Nos vemos. sí, de Pero hecho, nunca de nos va a hecho, faltar. le digo, señor Igea, no sé de qué hablar, pero llevamos un montón de tiempo, nos hemos pasado un montón, o sea que no hay ningún problema. Así que a mí me hace mucha ilusión terminar el último programa de la temporada con usted, señor Igea. Sí, yo creo Y que no está de más que a lo mejor, pues como decíamos, precisamente ahora que hemos citado a Nietzsche, como decía Nietzsche en el Ecce Homo, ¿no? Cuando que decía en el prólogo que había cumplido 40 años y que estaba tan feliz por ello que se quería contar su vida a sí mismo, ¿no? Y entonces escribió su autobiografía. Entonces, bueno, pues de algún modo podemos contar un poco, pues precisamente como hemos empezado con la misión, la visión, los valores, pues cuál fue la idea con la que surgió Tándem Perfecto, que era hablar de filosofía y deporte, y cómo ha ido desarrollándose esta sección. es una idea buenísima, pero, pero no le voy a hacer mucho caso, señor Así son Igea. las reuniones de producción, lo están viendo ahora en directo. Sí, Dígame. sí. Antes has contado cómo nació las batallitas del abuelo Xavier, pero no has contado cómo continuó las batallitas del abuelo Xavier. Ah, Y, cuente, y ahora voy a contar yo cómo continuó las cuéntelo, batallitas. cuéntelo usted, abuelo. Antes, como bien ha contado el señor Igea, yo entré en Muévete a tu bola casi de casualidad. Y de hecho yo no le conocía al señor Igea. Yo conocía a Iván y Rocío, le entrevistaron un día a mi hermano y yo fui a la entrevista porque además así aprovechaba para ver a Iván y Rocío y de camino a la entrevista conocí al señor Igea. Perdone, Y cuando hablan de Iván, tienen que saber nuestros atuboles que se refiere al señor Lobo, que se llama Iván también, casualmente como yo. Y a lo mejor dicen, ¿pero de qué habla? ¿De sí, qué Iván? sí, 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 sí. Bueno, entonces, o sea, yo hice ese primer programa y luego les voy a contar a los atubolers. Hay una cosa que para mi punto de vista, bajo mi punto de vista, destaca del señor Igea, que tiene una descomunal capacidad para confiar en las personas. Ah, pues yo pensé que Y iba a decir mi parecido con el alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez Almeida. eso también, eso también. Pero, pero esta cualidad es, digamos, más positiva y más provechosa para la humanidad. Eh, el señor Igea confía mucho y el señor Igea confió mucho en mí. Eh, Confió más de lo que yo pudiera creer que mereciera, porque yo o sea, para mí fue una alegría y una sorpresa que me ofreciera tener una segunda sección. Con lo cual, no solo eso, sino que en adelante, o sea, me mostró toda su confianza. Y si de alguna manera yo me involucré en el proyecto de Muévete a tu bola, al que entré por acompañar a mi hermano y porque conocí a Iván y Rocío, si luego me metí, fue por la confianza y las puertas abiertas que me ofreció el señor Igea. Y yo, por un lado, del señor Igea destacaría la gran capacidad de confianza que tienen los demás. Y por otro lado, otra cosa que en cierto momento puede ser incluso negativa, pero que en este caso fue muy positiva. eh, el señor Igea tiene una capacidad para tener continuidad brutal, brutal. Y si este programa sigue a día de hoy y ha seguido durante tantos años, siguió durante tantos años en Radio Villalba, fue por la constancia del señor Igea. Y mira, les voy a contar a los atubolers cómo se hacían muchas veces los programas en Radio Villalba.
quedábamos en la esquina de la calle Canarias con, no me acuerdo qué calle era, esa que sube hasta Atocha, no me acuerdo. Embajadores. Embajadores no, esa no es. Sí, Allí en Legazpi, coño. Embajadores con la calle Canarias y sube hasta Atocha y quedamos ahí en el metro de Palos de la Pero no es, Frontera. esa no es Embajadores. Palos de la Embajadores es... Frontera. O Delicias. No, Delicias Delicias. tampoco. Bueno, da igual. En una esquina con la calle Canarias, que era donde vivían el señor Lobo y Rocío. Y Sí, ahí sí, nos pasaba a Delicias. buscar, Paseo de las nos Delicias, pasaba sí. a buscar el señor Igea. Y los programas los hacíamos en el camino desde ahí hasta Radio Villalba. Y esa constancia de estar semana tras semana, tras semana, tras semana, es la que permitió que el programa siguiera adelante. Y de hecho yo recuerdo haber hecho programas los dos solos en Radio Villalba. Y he hecho yo programas solo con el señor Igea, pero también ha hecho el señor Lobo programas solo con el señor Igea, y también ha hecho Capri programas solo con el señor Igea, y Gallello programas solo con el señor Igea. Pero yo no he hecho programas solo con el señor Lobo. Y Capri no ha hecho programas solo con el señor Lobo, y Gallello no ha hecho programas solo con Capri, por ejemplo. El punto en común, el hilo conector, siempre era el señor Igea. Y esa constancia es la que permitió que Muévete a tu bola siguiera durante tantos años. Por eso cuando antes decía el señor Igea que, que había estado bajo y que no había hecho nada, no es real, no es real. El señor Igea siempre hace mucho más de lo que dice, y hace mucho más de lo que es consciente. Y en su momento hizo mucho más de lo que él era consciente, probablemente, de lo que estaba haciendo y de lo que estaba aportando para que Muévete a tu bola siguiera adelante. Así que, señor Igea, es un placer llegar al último programa al lado tuyo, y no me queda más que darte las gracias. Bueno, pues al final alguien me tenía que hacer llorar hoy y ha sido el señor Aitona Xavier. Y nada, muchas gracias por todo, porque realmente, bueno, pues como se suele decir que al final para que un proyecto salga, pues lo inteligente es rodearte de gente que sea mucho mejor que tú. Entonces, pues claro, no era muy difícil ficharte o identificar el talento. No es que yo tenga ese don, es que cualquiera que vea jugar a Lamine Yamal dice, hostia, hay que ponerle ahí a meter goles por la escuadra. Entonces, bueno, pues en ese caso usted hacía lo mismo con el don de su palabra y la capacidad de emocionar con las historias, igual que ha hecho hoy. Pues más o menos eso es lo que pasó, que contó una historia sobre un atleta o sobre un jugador de fútbol el primer día, seguro que se acuerda cuál fue. Sí, el primer día conté la historia de Jesse Owens, Exactamente, un un atleta. Ya atleta. sabía yo que iba por ahí Sí. y pues después de 10 o 15 minutos escuchando la historia, pues estábamos todos con los ojos brillantes de emoción de lo bien que había narrado la historia, pues como ha podido hacer hoy. Y al final esto es un programa que en todo momento el concepto ha sido hacer un programa coral y eso en un coro pues es igual de importante el barítono, que el tenor, que los que hacen los bajos, que el propio director, y al final lo que se trata es que en conjunto suene algo que guste y que emocione. Pero lo más importante de todo, y es lo que siempre hemos destacado, que nos lo teníamos que pasar muy bien haciéndolo, porque muchas veces no sabíamos, no teníamos ni la más mínima conciencia de si detrás había alguien escuchando o no. Ahora tenemos la suerte de estar aquí interactuando con Emilia, con Mercedes, con Isabel, con Encarna, y esto es un regalo, ¿no?, que nos permite este formato. Pero cuando íbamos a la radio no sabíamos si había una sola persona escuchando detrás, por lo tanto, el fin último era ir y pasar un buen momento, aprender. Y como yo siempre he dicho, esto es como la cueva del Club de los Poetas Muertos. No sé si habéis visto esa película o si la tenéis ahora en mente. ¿Y qué hacían? Tenían que estar aquí en su día a día de aprendizaje formal, haciendo exámenes, con la idea del día de mañana, pues uno ser abogado, el otro ser empresario y tal, pero luego lo que de verdad les llenaba el alma era escaparse una noche, meterse en la cueva un grupo de amigos
y uno leía una poesía, el otro contaba un cuento, el otro tocaba el saxo, el otro contaba un chiste, y eso era lo que a ellos les llenaba realmente y les hacía felices, ¿no? Pues esto es más o menos igual. Lo que estáis viendo ahora es por una mirilla la cueva de la película del Club de los Poetas Muertos, en el que nos reunimos una vez por semana, cada loco con su tema, a contar lo que nos hace felices y a aprender de lo que le hace felices a nuestros amigos. Y en este caso, pues el abuelo y yo hemos podido juntar en tándem perfecto dos pasiones, ¿no? Que es el deporte, que nos apasiona a los dos, la historia del deporte, pero sobre todo el deporte con un enfoque ético y filosófico, ¿no? Que es como muchas veces nos gusta verlo como espectadores, ¿no? ¿Qué nos puede enseñar este partido? ¿Qué nos puede enseñar este entrenador? ¿Qué nos puede enseñar esta carrera o estos Juegos Olímpicos para nuestra vida diaria, ¿no? ¿Qué lecciones éticas o qué lecciones filosóficas o qué lecciones sociales podemos sacar de todo esto que hemos visto? Y de eso hablábamos largo y tendido el abuelo y yo, y mira, he tenido el privilegio de poder estar con él durante 6 temporadas haciendo esta sección, que molaba casi tanto más la hora y media o 2 horas que estábamos entre semana de conversación telefónica para preparar estos 10, 15, 20 minutos, ¿no?, de sección. Y yo siempre decía, y eso a lo mejor para el futuro es una idea, decía, teníamos que grabar estas llamadas telefónicas y colgarlas en iVoox. Digo, esta llamada telefónica ya es un podcast en sí mismo. Digo, llevamos aquí 1 hora y media hablando de historia del Sí. deporte. Y teníamos que grabar también, antes lo ha dicho el señor Lobo, teníamos que grabar también la preparación de cada uno de los programas, porque lo hemos dicho mucho, y a mí la metáfora del Club de los Poetas Muertos me gusta mucho, porque creo que es lo más próximo. Solemos decir que más que un programa es una reunión de amigos, y la verdad es que es así, es así. Y creo que lo más bonito que, bueno, que hemos sacado de Muévete a tu bola ha sido eso. Por eso, por eso me quedo con eso, y me quedo con lo que he dicho al principio, con la importancia de haber sabido terminar bien, y sobre todo haber sabido terminar igual que empezamos, siendo grandes amigos, y que siga siendo así. Así Sí, no, que, señor y es Igea, más, mucho mejor, mucho mejores amigos, porque es verdad que este formato nos ha dado para interaccionar más. Ahora tenemos medios que no teníamos en su día, el WhatsApp, que podemos tener contacto diario. Es más, aunque ahora no estéis, pues seguimos teniendo un grupo para meternos con el abuelo Xavier siempre que pierda la Real Sociedad. Eso es así. Eso también nos lo llevamos ahí en el corazón, ese grupo de WhatsApp. Y bueno, también es verdad pues que ahora, aunque haya una gran distancia física entre nosotros, estamos hablando de Badajoz, Gallello, San Sebastián, Donosti, el abuelo Xavier, Bruselas, el señor Lobo, y yo estoy aquí en Madrid. Pues es verdad que pues, bueno, también tenemos una edad ahora en la que también tenemos cierta libertad para decir, oye, me subo un fin de semana y nos vemos, o bájate un fin de semana y lo pasas en mi casa, o hace 2 fines de semana he estado en Bruselas, y hace un año estuve, hace un mes y medio estuve en Badajoz. Oye, y para terminar, yo creo que sí que es bonito esto. Mira, este comentario que está poniendo Emilia, porque también fue un grandísimo momento de la época de Radio Villalba, cuando el abuelo Xavier consiguió una entrevista con Arconada. Eso es sí, un momentazo. Es un momentazo de Muévete a tu bola. Y pues nada, sí, pues eso que nos llevamos. Y conseguimos otra de Xavi Alonso, eje, la víspera de un Madrid-Barça en la época de Guardiola y Mourinho, que eso sí sí señor. que tiene narices. Sí señor, también consiguió esa. O sea que nada, pues nos llevamos 1000 momentos vividos, y eso es pues bueno, la grandeza de este programa. Así que muchas gracias, abuelo Saber, gracias por sus palabras. No, no, muchas Y, gracias a ti, señor Igea. y Señor nada, y a Igea, ver que si este sí. verano nos podemos escapar una semana, un fin de semanita a vernos. ¿Te vienes tú para acá o Sí, me voy sí, yo para allá? yo tengo muchas ganas de verte, la verdad. Así que a ver si nos vemos, de verte cara a cara y de darte un abrazo.
Bueno, pues Así que esta nada, semana terminamos, gracias abuelo, y el programa siempre termina con una entrevista. En este caso no es en directo, sino que la hemos grabado esta mañana y la vamos a pinchar ahora con Noah Hill y Blanca de la Rúa, que son el mejor actor y la mejor actriz de esta edición de la Catarsis del Tomate, de la Sala Mirador, Escuela Cristina Rota, dirigida por María Boto. Y la verdad es que no la perdáis y sobre todo, si podéis, ir a verles porque es una maravilla. Gracias, abuelo Xavier, gracias por haber hecho tan fácil y emotivo este último programa inolvidable, como siempre. sí, bueno, para quitarle un poco de emoción, yo espero que sepas tú poner la entrevista porque yo no tengo ni idea. Pues mira, lo que no voy a hacer hoy es poner carta de ajuste. Directamente voy a pincharla y que sea lo que Dios quiera. Gracias Muy a bien. todos y nos vemos ya después del verano. Un fuerte abrazo. Chao.